Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 70. Pasado. La fuerza de subyugación llegó a Hyoni 2 días después de lo previsto. Arya-san estaba atónita al ver el pueblo. El lugar ya está maltratado. La pared exterior que se creó al apilar piedras se estaba desmoronando en su mayor parte y solo quedaba una parte de ella. Los edificios también, los edificios de madera fueron quemados mientras que los edificios de piedra y ladrillo fueron destruidos. Los campos que se extienden alrededor de la ciudad también fueron devastados. Se sentía como si el pueblo, o más precisamente todo Hyoni, hubiera sido arrinconado hasta un estado de destrucción total. Pero aún quedaba gente. Al ver llegar la fuerza de subyugación, había personas escondidas en las casas que apenas quedaban, y también había personas mirándolos. Hablando francamente, era difícil decir que estaban siendo bienvenidos. Sofía-san miró hacia abajo. Como pensé, nos tomó demasiado tiempo llegar aquí. Hubiera sido genial si nos hubiésemos apurado. Sofía-san era hija de un noble señor feudal. Ella nació en una casa de caballeros vasallos, pero todavía era una casa de un pequeño señor feudal. Ella podría haber recordado su lugar de nacimiento. Arya-san estaba sintiendo indignación. Para empezar, está mal tomarse varias semanas. No sería así si el palacio hubiese enviado ayuda de inmediato. Es justo como dijo Arya. Además, los soldados reunidos también son problemáticos. En primer lugar, la causa de la marcha lenta se debió a la falta de capacitación de los participantes. Podía escuchar el suspiro del segundo. Lile, silencia a ambas. Los que se sienten realmente frustrados son los residentes de esta ciudad. Les advertí a las dos cuyo tono se estaba volviendo más áspero. Ambas, es mejor no decir eso ahora. Son las personas de esta ciudad las que se sienten frustradas. Cuando las dos se callaron, el cuarto miró la situación. La gente de los alrededores también está huyendo hacia aquí. Se escaparon a un pueblo que tiene un muro. Las casas y edificios fuera del muro fueron en su mayoría destruidos por completo. Los campos también fueron devastados en un grado terrible. El quinto estaba cuestionando algo. La situación es diferente de lo que escuchamos. Si es así, es exactamente como lo predijimos. Una persona que parecía ser el de más rango de la ciudad corrió hacia los refuerzos que llegaban. El anciano se aferraba a un caballero a caballo. Caballero Sama, ¿por qué no llegaste más rápido? Norma-san. Hizo una mueca sombría y no respondió. A cambio, Morri-san trató con el hombre. Ah, ¿puedo preguntar tu nombre? Me llamo Pato. Incluso el magistrado ha huido, mientras que los otros superiores huyeron o murieron en la batalla. Solo quedó yo. El superior que se presentó como Pato parecía estar a cargo de administrar a los artesanos de la ciudad. Había una tienda en este pequeño pueblo. Aparte de eso, había varios edificios de los artesanos. Parecía que también había una posada, pero no tenía el espacio para que 400 personas se quedasen allí. Hemos venido, así que ya es seguro. Tenemos soldados suficientes. No perderemos contra un simple hipogrifo, así que ten la seguridad de que. Entonces la tez de Pato-san cambió. ¿Qué estás diciendo? El que lidera a los monstruos es un grifo. El que lidera a más de 1000 monstruos es un grifo. El grito de Pato-san hizo que Norma-san, que hasta ahora estaba desinteresada, cambiara por completo. Gritó enojada desde el caballo. Idiota. Escuché que el monstruo que lideraba era un hipogrifo. No hay forma de que sea así. Incluso el magistrado que huyó vio que era un grifo, la carta también mencionaba definitivamente que es un grifo. Aunque habían arriesgado sus vidas enviando la carta, el refuerzo que finalmente llegó pensó que el enemigo era un hipogrifo. Pato-san debe querer llorar ahora mismo. Aunque, la sensación de querer llorar también era la misma para nosotros, la fuerza de subyugación que pensaba que nuestro oponente sería un hipogrifo. Levante la cara y contemple el cielo. La capital real. En el palacio, los nobles que trabajaban en el palacio, incluido Ralph, se reunían. Todos eran varones o vizcondes, y cada uno de ellos tenía un puesto como burócrata de élite. La alineación reunida dentro de una habitación en el palacio hablaba sobre el verdadero objetivo de enviar soldados a Hyoni. El caso de esta vez es la oportunidad correcta. Un varón gordo comenzó la conversación con esa frase. Los alrededores también hacían una pequeña risa de satisfacción. Los monstruos también son realmente oportunos. Con esto, la capital también se volverá un poco más limpia. Es la oportunidad justa para disminuir los números. Desde el principio habían comprendido el hecho de que era un grifo y no un hipogrifo lo que atacaba a Hyoni.
El informe del magistrado huyendo de la ciudad y la solicitud que se envió al palacio al arriesgar la vida del mensajero les informó de ese hecho. Lo sabían y lo utilizaron. Ralph abrió la boca. Después de que la fuerza de subyugación sea aniquilada y la ciudad destruida, enviaremos la orden de caballeros como la fuerza de subyugación real. Si hay alguien a quien desean independizar, por favor haga que participe. Será una oportunidad para obtener logros que les permitirán ser independientes. Se evidenciaba el deseo de que la fuerza de subyugación fuese aniquilada. La razón era porque querían disminuir el número de casas de nobles en el rango más bajo. Un varón asintió con una sonrisa. Estoy pensando en hacer que el segundo hijo de casa sea independiente. Esta vez haré que aumente sus logros en la subyugación para que pueda tener su propia casa. Si la fuerza de subyugación fuese aniquilada, era algo que podría convertirse en una vergüenza para Bansheim, pero, en primer lugar, el grifo estaba atacando un territorio bajo el control directo de la realeza. No había señor feudal que se quejara, y no habría ningún problema si el grifo fuera sometido por la orden de caballeros del ejército regular. Más bien, la reputación de la orden de caballeros aumentaría porque subyugarían a un monstruo tan peligroso que previamente había aniquilado una fuerza de subyugación. Para las personas en este lugar, la fuerza de subyugación actual y el lugar llamado Gioni solo tenían ese valor. Habría daños, pero pensaron que no sería una pérdida particularmente grande. El territorio del reino era vasto. Con la pérdida de Gioni, el daño numérico no sería realmente mucho. Me pregunto si habrá personas que desertarán. Puede haber algunos, pero es impensable que el grifo los deje ir. Si regresan a la capital, podemos juzgarlos como desertores. No les importaba incluso si los caballeros y soldados, y los voluntarios que enviaron allí se rendían. Esta vez muchas casas nobles desaparecerían del campo político. Al igual que los nuevos nobles nacerían utilizando los espacios abiertos. Ralph comparó su sonrisa con los alrededores. Con esto, los mocosos molestos también desaparecerán. Si luego Doris puede casarse con la persona adecuada, este problema también se solucionará. Eliminar por completo a las personas innecesarias, así era como pensaban. En una casa privada medio destruida dentro de la ciudad de Gioni. Aparcamos a Porter a su lado y comenzamos a prepararnos para acampar. Shannon me habló. Oye, porque todos se sentían aliviados cuando era un hipogrifo y luego se deprimieron cuando supieron que es un grifo. Estaba exasperado por la pregunta de Shannon. Ciertamente, un hipogrifo era problemático, pero no era invencible. Sin embargo, un grifo era extremadamente peligroso. ¿Tú, qué crees que es un grifo? Es similar a un hipogrifo, ¿no? Lo sé porque lo vi en una foto. Son como parientes, ¿verdad? Ciertamente, los dos monstruos eran similares. Ambos eran monstruos con cabezas y alas de águila. Pero, un grifo tenía un cuerpo de león en lugar de uno de caballo. Su tamaño también era más grande que el de un hipogrifo. Eran feroces y también inteligentes. Un monstruo peligroso. Si alguien derrotara a un grifo, sería tratado como un héroe. Así de grande era la diferencia entre los dos monstruos, estaría bien pensar en un grifo como la versión superior de un hipogrifo. Le expliqué sobre los grifos, pero Shannon no parecía entender. Tal y como pensé, son parientes, no es así. Te digo que son similares pero diferentes. O más bien, solo viste la imagen, pero no leíste las palabras, Luego le diré a Miranda-san que te explique. Espere. No le digas a One-sama. Te daré dulces así que espera. Shannon rogó con ojos llorosos. Shannon no había podido ver desde su nacimiento, así que no podía leer. Pero, ahora que pudo ver estaba aprendiendo a leer y escribir. Debería ser castigada por saltarse sus estudios. No, le diré. Yuyu. Lile, idiota. Estoy bien con ser un idiota. Pero, eres tú quien será regañada. Cuando le envié una sonrisa petulante, Shannon dijo, esa cara, de alguna manera se ve exactamente como la del novio de Doris One-sama. Ese tipo, como se esperaba, también es un gigoló. Ustedes dos son completamente iguales. Repite eso. Shannon se escapó cuando me enojé. Suspiré. El asunto de Shannon era, por supuesto, un problema, pero en este momento había una montaña de problemas que deberían priorizarse. La moral de la fuerza de subyugación había tocado fondo. Además, los rostros de la gente del pueblo hacia tal fuerza de subyugación se llenaron de desilusión. Norma-san declarando inmediatamente la retirada también fue realmente malo. También hubo algunos que estuvieron de acuerdo, pero de alguna manera Morris-san detuvo eso, lo que condujo a la situación actual. No había forma de ganar contra un grifo. Es por eso que hablar de huir no era un error, pero, al pensar en nuestra posición, era un mal movimiento. El palacio debería estar esperando que huyamos. También estaría bien si fuésemos aniquilados. Estaba bien incluso si la ciudad era destruida. Estaba bien incluso si volviéramos corriendo. Si volviéramos corriendo a la capital, seguramente pretendían inventar excusas y ejecutarnos.
Morrison había adivinado varias cosas basándose en cómo el palacio nos había dado información falsa. Hablando sin rodeos, estaba bien decir que la situación era la peor. Pero, un grifo. Con esto, Lyle también se convertirá en un adulto completo, Grifo, bien. Quiero obtener los materiales y la piedra mágica. Obtendrán un precio realmente alto. No tuve muchas oportunidades y solo pude derribar 2 cuando estaba vivo. Como se esperaba, un exterminio de grifo no puede faltar en la vida de un hombre. Lyle, tienes suerte. Relleno. Vamos a rellenarlo, hagamos del grifo que Lyle derrote un animal de peluche que sirva como decoración. El estado de ánimo de los antepasados era horrible. Para la casa Walt, que rara vez tuvo la oportunidad de someter un dragón, la subyugación de grifos era tratada como una prueba de adultez. No, que va. Es incorrecto. Esto está mal. Pensando con sentido común, un grifo era algo en el nivel en el que tenías que decidirte a morir cuando lo enfrentabas. El segundo sonaba frustrado. Si Lyle puede tomar el mando, entonces debería ser capaz de vencerlo 1 a 1. Sin embargo, si Norma está al mando, entonces será difícil, no. El sexto negó esa opinión. Por el contrario, también existe la posibilidad de que el grupo de Lyle sea apartado. Bueno, ella es una idiota que trató de huir en esta situación, entonces, ¿no es esa posibilidad la más alta, HM? De repente, la actitud del sexto cambió. Parecía que estaba familiarizado con el paisaje circundante. Este paisaje, parece que lo he visto en alguna parte, si no recuerdo mal, ahora que lo pienso, respecto a Gioni, había un pequeño pueblo en mi época. ¿Qué te pasa? Quizás viniste aquí una vez en el pasado. El quinto se dirigió a él, por lo que el sexto habló después de una pausa. Parecía que recordaba algo, pero de repente se quedó en silencio. Los antepasados también. Sintieron curiosidad al ver al sexto así y lo presionaron con preguntas. Pero, el sexto no abría la boca. Arya-san vino a donde estaba. Lyle, encontré a alguien que nos mostrará la ciudad. Muchas gracias. Después de todo, una persona local es valiosa. Sería una gran diferencia si teníamos un guía o no. De todos modos, no habría forma de elaborar un plan sin estudiar la situación actual. Arya-san se rascó la cabeza. No, no sé cómo debería decirlo, pero, ven aquí, salúdalo personalmente. Escondido detrás de Arya-san había un niño muy pequeño. Supongo que su edad podría ser de unos 6 o 7 años. Podría ser que eres el guía. El niño asintió nerviosamente. Tenía la piel bronceada. El rasguño en su piel expuesta se destacó. La mayoría de los hombres están. Este niño, cuando me escuchó hablar, dijo que es hijo de un cazador. Parece que él sabe mucho sobre esta área de las charlas con su padre. Eso es. Estaba sin palabras. El interior de la joya estaba completamente en silencio, debe ser porque se habían dado cuenta, sin lugar a dudas, de lo grave que era la situación actual. Estaba pensando eso. El niño me hizo una reverencia. Es un gusto conocerte. Me llamo Luca. Haré lo mejor que pueda, así que estaré bajo su cuidado. Tenía la intención de preparar una recompensa para el guía, pero nunca imaginé que vendría un niño tan joven. Mientras me preocupaba qué hacer, el segundo y el tercero hablaron. Dewey. Dewey-san, como, murmuraron un nombre diferente de Luca, con una voz triste. El niño se llamaba Luca. Su padre, que era cazador, murió. Aceptó la solicitud para convertirse en una guía para ganar dinero, incluso por un momento. La fuerza de subyugación reunió a los trabajadores masculinos restantes bajo el mando de Norma-san, por lo que no pudimos encontrar a nadie más que a Luca. Parecía que el hijo del segundo y el hermano mayor del tercero. Dewey tenía una apariencia muy similar a la suya. Sin embargo, los dos eran reacios a hablar sobre aquello. Era un alivio que las voces dentro de la joya fueran silenciosas. Caminé detrás de Luca. Por aquí, Lyle-sama. Por aquí, Lyle-sama. Lyle-sama, puedes llamarme sin honoríficos. Eso no es bueno. Kazan me dijo que, si estoy recibiendo dinero, entonces tengo que hacer mi trabajo correctamente. Era un niño loable que intentaba proteger a su madre en lugar de su padre muerto. Ver su espalda me hizo sentir avergonzado de mí mismo. No recordaba cuando tenía su edad. Mi memoria era realmente vaga. Si me preguntaran si era tan serio como él en ese momento, no tenía confianza de poder afirmar tal cosa. Hablando francamente, él era incluso más sensato que yo hace un tiempo. Sí, en comparación conmigo cuando salí de la mansión, este chico era definitivamente más sensato en un grado notable. No solo mostrando el camino, incluso sabía en detalle qué pared se había roto o qué parte era frágil. Esta parte se repara cada vez, pero se romperá de inmediato. Sé cierto. El puente aquí es frágil, por lo que será peligroso cuando varios adultos lo crucen. Ese sí punto. Por aquí. Ese sí punto. Cuando le pregunté, parecía que estaba bien al ayudar a su padre y jugar en la ciudad. Era genial poder aprender varias cosas,
pero de alguna manera terminé sintiéndome realmente deprimido al compararme con él. Este chico podría ser más confiable que yo. Después de que terminamos de mirar alrededor de la ciudad, el sol ya se estaba poniendo. Al principio me pregunté si una moneda de plata estaría bien, pero mi gratitud a Luca, que estaba haciendo lo mejor y pensando en vivir de aquí en adelante, valía más que eso. Le entregué 3 monedas de plata. Está bien para mí recibir tanto. Está bien, solo tómalo. Tu madre, cuida de ella. Sí. Vi al chico que se iba a casa mientras agitaba su mano enérgicamente. Luego regresé a donde se alojaban los miembros de mi grupo. La posada de la ciudad. Los caballeros y los hombres de la ciudad se reunieron allí. Entre ellos también estaba la figura de Lionel. Todos estaban desanimados. Cuanto más escuchaban la situación actual, más aprendían lo mala que era la situación. Su tez también era mala. Lionel estaba terriblemente nervioso dentro de su corazón. Mentiras. Algo como esto es una absoluta mentira porque dijeron que es un hipogrifo. Aunque escuché que estaría bien porque el líder dirigía un escuadrón de 10 caballeros. ¿Dónde se equivocó la información? Tal vez la gente del pueblo estaba mintiendo, o hubo un malentendido. Pensó eso varias veces, pero cuando escuchó sobre el daño de la ciudad y sus alrededores, era impensable que fuera una mentira. Norma también se veía pálida mientras él solo escuchaba. Morris continuaba la conversación. Varios hipogrifos están obedeciendo al grifo. Así es. No me hagas decirlo una y otra vez. La actitud de la gente del pueblo también empeoraba. Eso era porque los caballeros que creían que vendrían a ayudar no eran confiables. ¿Cuántos hipogrifos? ¿Crees que lo sé? Una vez vimos 4 al mismo tiempo. Pero, en cuanto a su número exacto. Los hombres del pueblo. Y luego los hombres que escaparon hasta aquí desde las áreas circundantes. Muchas de las personas que lucharon valientemente murieron, mientras que las personas restantes casi no tenían fuerza de voluntad para luchar. Lionel intentó hacer su pregunta, pero luego. Es malo. El grifo está afuera. Cuando todos se apresuraron a salir, un grifo que se abalanzó sobre el muro exterior de la ciudad y miró a Lionel y compañía. Cuando miraron hacia el cielo, había 6 siluetas en el resplandor nocturno que parecían hipogrifos. Enorme. Lionel estaba sorprendido por el tamaño del grifo. Aunque el muro exterior no era tan grande como el muro de la capital real, todavía necesitaba alzar la vista para mirarlo al completo. Pero esa pared parecía pequeña con el grifo parado sobre ella. El grifo abrió la boca ampliamente como si estuviera sonriendo, luego abrió sus grandes alas y se fue volando. Condujo a los hipogrifos y se fue a la distancia. ¡Qué miedo! Eso es un grifo. Un monstruo que salió en historias y cuentos de hadas. Quienes lo derrotasen serían llamados héroes. Frente a un monstruo así, el cuerpo de Lionel estaba paralizado y no podía moverse. Parecía que Norma también estaba en el mismo estado. Cayó de rodillas y luego sostuvo su cabeza. Una vez escuché sobre eso. Cuando un grifo está disfrutando de la caza, todo está acabado. Ese monstruo jugara con nosotros antes de matarnos. Cuando el comandante perdió el valor, se extendió rápidamente a todo el ejército. Comandante, ¿qué estás diciendo? Tenemos que actuar de inmediato para tomar contramedidas, o de lo contrario nos matarán. Morris extendió la mano para hacerla ponerse de pie, pero Norma le dio una palmada y gritó. ¡Idiota! Solo la élite, incluso entre los caballeros, puede enfrentarse a ese monstruo. ¿Cómo vamos a enfrentarlo con este tipo de grupo de mezcolanza y ciudad maltratada? Norma sostuvo su cabeza y comenzó a llorar en el acto. Al verla así, Lionel pensó. Tengo que correr. No puedo morir en este tipo de lugar. Aunque finalmente obtuve una oportunidad. Necesito escapar a un lugar seguro y apuntar a la próxima oportunidad de casarme con la familia de Doris. Lionel salía de ese lugar con paso inestable. Noche. Estábamos cenando alrededor de una hoguera. Cuando terminábamos, como era de esperar, parecía que todos también estaban sorprendidos de que apareciera un grifo. Pero, desde el principio los antepasados habían estado mencionando cómo esta solicitud era sospechosa, por lo que mi corazón estaba algo compuesto. El oponente es un grifo, Arya-san respondió a mis murmullos. ¿Cómo puedes actuar con esa calma? Es como si nos hubiesen engañado. Clara-san corrigió la opinión de Arya-san. No, fuimos engañados de verdad. Escuché que el magistrado se escapó e informó al palacio. También escuché que la solicitud que se envió a la ciudad también llegó al palacio. El palacio debe saber sobre el estado correcto de este caso. No había duda de que lo sabían. Con eso se podrían explicar muchas cosas. Como alguien odiado se convirtió en el capitán, y en el desordenado revoltijo de nobles y soldados. Arya-san estaba estupefacta. ¿Por qué están haciendo algo como esto? También sentí lo mismo. Pero, era el palacio actual que estaba deseando esto. Clara-san me miró. No tenemos el equipo para enfrentar a un grifo. Lile-san, ¿has considerado retirarte? Clara-san habló con calma y dio su opinión pertinente como aventurero. En respuesta, Arya-san se puso de pie.
Espera. Estás diciendo que deberíamos abandonar a la gente aquí. Sería ideal salvar a todos, pero también debemos entender que no somos lo suficientemente fuertes para eso. Pero, tal cosa. Se vertió una bebida caliente en la taza que recibí después de la comida. El vapor se podía ver claramente en el aire frío de la noche. Puse la taza en mi boca y tomé un sorbo. Sanon estaba temblando mientras buscaba la ayuda de Miranda-san. One-sama, no se puede hacer algo. Como se esperaba, es imposible recuperarse de este estado. Además, el escuadrón no tiene motivación alguna. Eva-san también estaba sentada. Un grifo. No puedo ver cómo podríamos manejarlo de alguna manera con nuestra alineación actual. O más bien, fue tu padre quien dio esta solicitud, ¿no? Haría este tipo de juego sucio con sus propias hijas. Miranda-san cruzó las piernas y colocó el codo sobre su rodilla. Ella colocó su barbilla en su mano. Su figura al responder la pregunta de Eva-san parecía algo molesta. Él es ese tipo de padre. En este punto también quedó claro el motivo por el que intentó detenerme. Ese tipo, planea matar a Lile aquí. Él realmente es un tipo patético. Con ese tipo, ella debe referirse a Ralph-san. Se dirigió a su propio padre como ese tipo. Pero, nadie fue capaz de reprocharle que dijera tal cosa. Las miradas se congregaron en Sanon, que cayó en silencio. La que pidió quedarse fue Miranda-san. Entiendo que el pensamiento de Ralph-san se centró en su casa, pero, de esta manera, las cosas eran demasiado lamentables para Sanon. Sofía-san le preguntó a Eva-san. ¿Hay alguna leyenda que pueda ser útil? ¿Cómo la forma en que los héroes derrotaron a los grifos? Es problemático incluso si me preguntas. Sería una historia diferente si hubiese visto uno directamente, pero, en primer lugar, las leyendas o las canciones tienen algo de exageración. Es así. Sofía-san estaba de mal humor. Mónica era como siempre. Sin embargo, si es uno a uno me las arreglaré de alguna manera. Como se esperaba, volar es injusto. Incluso yo no puedo volar sin equipo adicional. Este cacharro, ella es inútil cuando es crucial. Noben me estaba mirando, esperando mi palabra. Desde hace algún tiempo el interior de la joya ha estado completamente en silencio. Me preocupaba qué hacer. A partir de la reacción de los antepasados, debe haber una forma de luchar contra el grifo. Sin embargo, no dijeron nada en este momento. ¿Podría ser que me estaban probando? De todos modos, por ahora descansemos. Dijeron que el grifo solo vino para hacer reconocimiento, incluso si intentamos escapar, será demasiado peligroso hacerlo por la noche. Decidimos que la guardia nocturna sería rotatoria y me fui a dormir. Envié mi conciencia dentro de la joya. Dentro de la joya. El tercero estaba hablando con el segundo con una cara inusualmente seria. Los otros antepasados lo observaban en silencio. Se ven similares. Pensar que nos encontraríamos con un niño que se ve exactamente como Deuji-san. Nunca soñé con eso. Originalmente era Deuji-san quien debería haberse convertido en el tercer jefe de la casa Walt. El segundo habló con una expresión complicada que parecía un poco triste y también feliz. No sería extraño que un niño con una apariencia similar exista en algún lugar, pero me pregunto si esto es lo que llaman destino. El tercero también asintió un poco. ¿No es bueno? Si el segundo hubiese desaparecido temprano, no podrías encontrarte con Luka-kun. Lile solo vino aquí por coincidencia, pero, con esto, Luka-kun puede salvarse. Tienes razón. Quiero salvarlo. Deuji-san murió antes de convertirse en el jefe de la casa. Por eso, el segundo hijo, Sla, heredó la casa. No era una garantía de que el hijo mayor siempre heredaría la casa de forma segura. Por eso, la gente tenía más de un hijo. Sin embargo, un número mayor de niños a veces también creaba disputas para obtener la jefatura de la familia. Afortunadamente, algo así nunca sucedió en la casa Walt. No, si tal cosa ocurriera, entonces seguramente la casa no habría podido captar su gloria actual. Sin embargo, yo que no podía heredar esa gloria no tenía derecho a decir nada. El segundo me miró. Es misterioso. Sí. Podría adivinar que algo debe haber sucedido. Deuji-san murió y el tercero se convirtió en el heredero. Incluso yo podría adivinar eso. Pero no sabía los detalles. También es incómodo mantener las cosas como ahora. Cuando el segundo dijo eso, el tercero se rascó la cabeza. Tienes razón. Queremos que Lile haga lo mejor posible. Deberíamos decirle la razón. La razón por la cual el segundo y el tercero estaban obsesionados con el niño llamado Luca. El tercero enderezó su postura. No es como si hubiera una circunstancia complicada. Pero, quiero que Lile lo sepa. Sobre nuestros sentimientos. El segundo se puso de pie. Lile, ven con nosotros por un rato. La sala de recuerdos del segundo. Aunque por lo general hacía sol, hoy estaba lloviendo. Además, la lluvia era fuerte. La visibilidad era pobre. Cuando extendí mis manos, solo podía ver la lluvia, pero no podía tocarla. Pero, ciertamente existía la sensación de pisar tierra fangosa.
El barro salpicaba cuando caminaba, pero mi ropa no se ensuciaba. Esta era una sala de recuerdos. La sensación de no mojarse bajo una fuerte lluvia era extraña. El segundo caminaba frente a mí. La lluvia feroz y la mala visibilidad me harían perder de vista al segundo si no me enfocara. Pasó algo. Lo entenderás si me sigues. El segundo era un hombre de pocas palabras. Caminamos hasta cierto lugar sin decir palabra y luego nos detuvimos. Esto no es solo mi memoria. La memoria del tercero también está mezclada. Es algo que hasta ahora nunca había visto antes. La joya era un objeto misterioso. Cuando el segundo dejó de caminar, comenzó a hablar sobre ese día. Ese día les prometí a Duisla, a los dos. Prometí ver su entrenamiento de arco. Pero, salí de la mansión debido a un negocio repentino. El clima era bueno por la mañana, pero cuando regresé en la tarde estaba lloviendo mucho. Quizás era un día inolvidable para el segundo. Recordaba incluso los pequeños detalles. Parecía que se sentía mal con sus hijos y les traía regalos. Cuando regresé, la gente de la mansión entró en pánico porque los dos no habían regresado a casa. Todos los buscaban, gritándose el uno al otro dónde habían ido. Pensé que tal vez recordaban la promesa y salí corriendo. Podía escuchar las voces que hablaban dentro de la fuerte lluvia. Cuando volví la mirada hacia las voces, allí había dos niños. Y luego, un conejo de un cuerno bajaba la cabeza y levantaba el trasero en una posición de preparación para saltar en cualquier momento. Ni-chan. Un niño rubio mojado y empapado estaba llorando. Debe ser el joven tercero. El otro chico era Luca, no, el chico era muy similar, pero debe ser Dui. Ponte detrás de Ni-chan. De todo estará bien. Un conejo de un cuerno entró en el pueblo. Quizás era un monstruo trivial si era contra un adulto, pero era una amenaza desde la perspectiva de dos niños. Dui preparó su arco de entrenamiento. No voy a dejar que lastimes a mi hermano pequeño. El niño, a pesar de que todavía era muy joven, era confiable, pero el conejo de un cuerno estaba hirviendo con intención asesina. No podía soportar mirar y di un paso adelante para hacer algo, pero el segundo perdió su autocontrol antes que yo y se apresuró a pararse frente al conejo de un cuerno. Sin embargo, el conejo de un cuerno atravesó al segundo de un salto y llegó a Dui. El afilado cuerno apuñaló el pecho del todavía joven muchacho. Sa gritó en voz alta. Dui estaba luchando con angustia. No podía tocarlo incluso cuando extendí la mano. Era imposible tocarlo. El segundo parecía estar a punto de llorar. El conejo de un cuerno no se detuvo. Sacó su cuerno y esta vez apuntó a Sla. En el instante en que saltó hacia él. Dentro de la lluvia, una flecha afilada atravesó el cuerpo del conejo de un cuerno. No se detuvo con solo una. Varias flechas apuñalaron el cuerpo del conejo de un cuerno. En el aire la dirección de las flechas cambió hacia el cuerpo del conejo de un cuerno. Luego cayó al suelo y dejó de moverse. Cuando miré en la dirección de donde venía la flecha, la figura del segundo, Krasel, estaba allí sosteniendo un arco. Krasel se acercó corriendo apresuradamente. Sla estaba llorando mientras le suplicaba. Ni-chan. Ni-chan está. Krasel abrazó el cuerpo de Dui. La sangre que brotaba de su pecho se mezclaba con la lluvia mientras fluía hacia el suelo. Dui, oí, Dui. Lo llamó, pero la mirada de Dui estaba en blanco y solo movió la boca ligeramente. Sus palabras no pudieron escucharse debido a la lluvia y la voz llorosa de Sla. Krasel puso sus manos sobre el pecho de Dui para detener su sangrado, pero la sangre fluía rápidamente de entre sus dedos. Está bien. Te llevaré a la mansión de inmediato. Allí Ka-san está esperando. Tu Ba-chan incluso tu Hi-chan te está esperando. No pude hacer nada excepto mirar esta escena. De un vistazo la herida era obviamente fatal. Un Krasel en pánico llamó a Dui muchas veces, pero no hubo respuesta. La pequeña vida se desvaneció en sus brazos. Lo siento, no llegué a tiempo. Debió doler. Debió ser duro. Lo siento mucho. Lo abrazó fuerte y suavemente, y luego lloró en voz alta y gritó hacia el cielo. El segundo parecía avergonzado al verse a sí mismo. Fue realmente patético. Me hace odiarme a mí mismo. Eso no es. Antes de que terminara de hablar, el segundo sacudió la cabeza. Es mi responsabilidad no haber podido proteger a Dui. Hubiera estado bien si tan solo hubiese podido cumplir mi promesa. Los niños que fueron a practicar con sus arcos. La lluvia cayó, por lo que se refugiaron de la lluvia, pero no se detuvo incluso después de esperar un tiempo, por lo que trataron de volver a la mansión incluso si se mojaban. Mientras corrían bajo la lluvia incapaces de ver bien por eso, Slaid se topó con un conejo de un cuerno. Al ver llorar a Krasel y Sla, me di cuenta de qué tipo de sentimientos tenían los dos al ver la figura de Dui superpuesta sobre Luca. Y luego, la razón por la cual el primero hasta el tercero odiaba a los conejos de un cuerno también se hizo evidente. Me sorprendió porque odiaban tanto a ese monstruo, pero entendí. Después de saber la razón. De alguna manera también entendí por qué los tres no hablaron de la razón con claridad. Seguramente no querían tocar el acontecimiento de este día.
No, tal vez no pudieron tocarlo. Segundo, yo. Estoy cambiando el escenario. Las palabras del segundo me detuvieron. Cuando cesó la lluvia, el paisaje cambió a color gris. Poco a poco fue cambiando de color a un escenario diferente. Cuando el color volvió al escenario, era un lugar de entrenamiento de arco y flecha. Allí, un sonriente Krasel estaba enseñando a usar el arco tanto a Dewey como a Sla. Parecía que hizo pequeños arcos para el uso de los niños y los dos estaban practicando usarlos. Dewey dio en el blanco con su flecha. La distancia era corta y no sería difícil dar en el blanco, pero Krasel parecía feliz. Lo hiciste genial, Dewey. Sí. Por otro lado, Sla no podía hacerlo bien, así que parecía que quería llorar. Al ver eso, Krasel corrió hacia él en pánico y le habló. Sla, sostén tu arco con más firmeza. Correcto, así, no, es así, Sla, que no podía hacerlo bien, miró a su hermano mayor Dewey y lloró. Trabajemos más duro, Sla. Sí. El segundo estaba mirando esa escena con una sonrisa triste. Sla fue obediente. No podrías imaginarlo en este momento, pero él siempre estaba detrás de Dewey y jugando. Dewey era honesto y amable. También cuidaba a Sla a menudo porque era el hermano mayor. Tal vez, este era el momento en que yo era el más feliz. Krasel, que se estaba divirtiendo enseñando a manejar el arco a los niños, los estaba entrenando diligentemente. Estaba incómodo. No entendía la forma de jugar. Después de todo, mi padre era así, no podía recordar lo que hizo por mí en mi infancia. El primero, Basil, incluso desde mi punto de vista, era una persona incómoda. No sabía si alguna vez jugó correctamente con su hijo. El segundo me miró. Lile. No quiero ver morir a ese niño. También entiendo que él no es Dewey, pero esta es una solicitud mía. Estaba diciendo que quería que protegiera a Luca. Asentí en silencio y miré la figura de Dewey. Se parecía a Luca. No, supongo que era Luca quien se parecía a Dewey. El segundo se rascó la cabeza, avergonzado. Realmente no quería mostrarme luciendo así. Entonces, ¿por qué me muestras esto ahora? Bueno, por varias razones. Si voy a pedir un favor, creo que también tengo que explicar la razón. La cara del segundo se puso seria. Bueno, estoy cambiando el tema, pero tú, en realidad puedes usar mi arte, ¿verdad? Al escuchar esas palabras me volví incapaz de mirar la cara del segundo. Sentí mi mirada deambular. No te estoy culpando. Ciertamente me enojé varias veces, pero tuve la sensación de que fallaste a propósito. Es cierto que no pude hacerlo. De verdad. Cuando me quedé en silencio, el segundo sonrió levemente. Tú, reaccionaste igual que Sla. Cuando levanté la cabeza, el paisaje circundante volvió a comenzar a cambiar. Esta vez parecía que habían pasado varios años. Sla había crecido. Pero, su mano sostenía una espada en lugar de un arco. Krasel estaba haciendo una cara preocupada. Sla, ¿odias el arco? Sla miró hacia abajo y no miró la cara de Krasel. Y luego, su mirada vagó. No lo odio. Es que no soy bueno usándolo. Solo estoy entrenando con una espada, un arma con la que soy bueno. Por alguna razón ver a Sla haciendo la misma reacción que yo me hizo sentir avergonzado. Si era honesto, Krasel quería que él entrenara usando un arco, pero el obstinado Sla balanceaba una espada en el entrenamiento. El segundo vio esa escena mientras. Pensándolo ahora. Said podría estar arrastrando ese día sin ser capaz de olvidarlo. Quizás habría podido proteger a su hermano mayor si hubiera llevado una espada en lugar de un arco. No sé si estaba pensando así, pero Sla ya ni siquiera miraba un arco desde que perdió a su hermano mayor.